Buenos días con todos. Vamos a entonces a iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien. ¿Cómo han pasado? Cuenten. ¿Están despertando? Más o menos. Bien. Bueno, vamos a hablar antes de inspirarme, será en el tema de hoy, que hay que hacer, ¿no?, algunos ejercicios igual para entender un poquitico el tema y poder resolver los problemas propuestos que tenemos. Voy a hablar de la primera actividad, ¿no? Voy a ir tratando los lunes de hablar de la actividad, recuerden anteriores, porque este parcial, básicamente lo que sería como temas, ¿verdad? Estaríamos hablando hasta el 28, que es viernes. Entonces, ya a nosotros nos corresponderían 4 temas de unidad. Y ya hemos visto uno, este es el segundo, es decir, la mitad. Hoy tendríamos la segunda actividad. La idea es no quedarnos con los deberes atrasados, ¿no? Entonces, ahorita revisé la plataforma y la primera actividad, que es el uso del número de Avogadro, ¿verdad? O el concepto de mol, han entregado 21 estudiantes. ¿Quiénes son los que faltan, verdad? Faltan 8 estudiantes porque somos 29 en la sección. Falta Aguiñaga, Campuzano, Freire, Hoyos, Intriago, Murillo, Pinalgote y Reyes. Entonces, ya para que sepan, ¿verdad? Que traten de ponerse al día. Ya la tarea estaría atrasada, obviamente, y eso afecta su calificación. Entonces, pero no hay que dejarla de entregar, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ir entregando para que no se nos acumule con la del día de hoy. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Esa es la idea, que no dejar todo para última hora y bueno, y mantener por supuesto nuestro promedio, nuestra calificación en cuanto a lo que es la responsabilidad y la puntualidad en la entrega de los deberes. Ya mencionado, ya cada quien sabrá, no voy a detallar ahorita ni le voy a preguntar a los que están conectados de los que nombré cuál es la razón, pero lo que sí les pido es que por favor se coloquen al día, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy porque es importante. Tenemos que recordar algunas cosas primero, ¿no? Entonces voy con eso. Lo primero que tenemos que recordar es esto que está aquí, ¿verdad? Que es lo que vimos la semana pasada, donde sabemos que un mol es 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, pupitres, tijeras, lo que sea, y ese es el número con todos los ceros correspondientes. ¿Alguien recuerda cuál es la utilidad? ¿Por qué se plantea este número para el trabajo en química? ¿Con qué finalidad? Para poder reducir el número. Muy bien, sí, correctamente, para poder trabajar con números pequeños, ¿verdad? Y la cantidad con la que estemos realizando cuentas sea manejable, ¿no? Muy bien, así es, Ángel, para no manejar números tan grandes, tantos números, ¿verdad? Este número está relacionado, por supuesto, con una característica que tienen los elementos aquí en la tabla periódica. ¿Cuál es la característica con la que se relaciona este número que está aquí en los elementos? ¿Con qué característica de los elementos relacionamos el número de Avogadro o la cantidad de sustancia? Aquí.
Muy bien, Ángel, con la masa atómica. Así es, ¿verdad? Con la masa atómica, que representa el número másico, pues, donde se concentra la mayor cantidad de la masa de los átomos, que es en el núcleo. Muy bien. Perfecto. En los ejercicios que habíamos trabajado, ¿verdad? En los ejercicios que nosotros habíamos trabajado, nosotros relacionábamos moles, gramos con moléculas, en el caso de sustancias, ¿verdad? Y con átomos en el caso de elementos. Eso fue lo primero que vimos en clase. Entonces, voy a recordar algunas cosas antes de introducirme o de sumergirnos en el tema de hoy, que tiene que ver con esto, obviamente, ¿no? Y por eso lo estoy recordando. Entonces, bueno, vamos a eso primero, que lo voy a colocar aquí y vamos a partir esa imagen. Perfecto. Ok, aquí estamos en la hojita, ¿no? Muy bien. Ahí estamos. Entonces, recordamos, ¿verdad? Voy a colocar, a ver aquí, ¿verdad? Recordamos que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23, que pueden ser átomos o pueden ser moléculas, ¿verdad? Eso para recordar, eso para tenerlo allí. Ok, muy bien. Si tenemos este elemento, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, ¿verdad? El, el hierro. Tengo el hierro, ¿verdad? Estaríamos hablando aquí de átomos o moléculas, si tengo el hierro. Átomos. Átomos, muy bien. Estaríamos hablando de átomos. Perfecto. Estaríamos hablando de átomos. Muy bien, estaríamos hablando de átomos. Si lo tengo así como está allí, ¿qué representa eso? ¿Un qué? ¿Un mol? ¿Un átomo? Así como está escrito allí. ¿Alguien me dice? ¿Qué representa eso que está allí? Un átomo, me dice Ángel. Entonces, esto lo puedo representar y puedo decir que aquí hay un átomo. Muy bien. También puedo decir que, además de que hay un átomo, si lo escribo así, también puedo decir que hay que. ¿Alguien me dice? Un átomo de hierro. Hay un átomo de hierro. Pues yo puedo decir que aquí hay un átomo de hierro. Muy bien, pero ¿qué más puedo decir? Si me lo escriben así como está allí. ¿Qué puedo decir también con relación a lo que está aquí arriba? No, no es una molécula. Ya estamos claros que si hablamos de átomo es un elemento, ¿verdad? Estamos hablando de átomo. Pero también puedo decir que aquí no hay un átomo, si aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿qué podría decir también que hay? Muy bien, Valseca, un mol, ¿verdad? Un mol. También puedo decir que esto, ¿verdad? En química, si lo observo así como está allí, puedo decir que hay un mol de hierro. Ok, puedo decir que hay un mol de hierro o que hay un átomo de hierro. Perfecto. Voy ahora con esto, ¿verdad? Aquí.
¿De qué estaríamos hablando allí? Moléculas. Moléculas. ¿Por qué de moléculas? Porque es una sustancia. No escucho, Andrade, un poquito más alto. ¿Por qué de moléculas? ¿Por qué hablaríamos aquí de moléculas y no de átomos? ¿Alguien me dice? Voy a leer el chat. Disculpen que me tardo en leer el chat porque tengo que estar escribiendo, pendiente. La idea es que lo ideal sería que utilizaran el agua. Muy bien, Vanessa. Porque está compuesto por más de un elemento. ¿Qué elementos están allí? ¿Cuáles elementos están aquí? El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. Si aquí está un 1, ¿qué pudiese decir que hay aquí? Para algo hacerlo análogo a lo que está aquí. ¿Qué puedo decir que hay aquí? Muy bien. Vanessa me dice una molécula de agua y Ángel me dice un mol de agua. Perfecto. Entonces, aquí hay una molécula de agua, ¿verdad? Y es correcto esa lectura. Y también pudiésemos decir un mol de agua. Ahora, con relación a esta molécula, también yo puedo hablar de átomos. ¿Qué puedo decir aquí? Que la molécula de agua, ¿cómo está conformada? Para separar. De acuerdo ahora a átomos. 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Muy bien. Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Perfecto. Y un átomo de oxígeno. Eso para saber la relación, ¿verdad? Ahí está. Ahora, pero si no estamos hablando de molécula, estamos hablando de mol. ¿Verdad? Estamos hablando de que es un mol de agua. Tengo que relacionar aquí entonces hidrógeno y oxígeno con moles. Por un mol de agua, ¿cuántos hay de hidrógeno y cuántos hay de oxígeno? ¿Quién me dice? 2 moles de hidrógeno, 1 de oxígeno. Muy bien, 2 moles de hidrógeno. Muy bien. Se conserva la misma relación. Eso es importante que lo sepamos. Si observamos, la relación molécula-átomos que conforman la molécula es lo mismo que el mol de la molécula con relación a los moles de los átomos que conforman dicha molécula. ¿Verdad? Porque a mí me pudiesen preguntar, como un ejercicio que ustedes hicieron en la actividad, que yo sepa, por ejemplo, cuántas moléculas en este caso de agua hay en tanta cantidad de gramos, si es que me dan gramos, ¿verdad? Y entonces después me dicen, y en esa cantidad no me vas a hablar de las moléculas de agua, me vas a hablar de los átomos que la conforman. Entonces, supongamos que me dicen que hay 5 moléculas de agua. Entonces, en base a 5 moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno habría? Si aquí hay 5, si me dicen que hay 5. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habría? 10. 10, porque yo tengo que multiplicar ese 5 por este 2 que está aquí. Habría 10 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno habría si hay 5 moléculas de agua? 5. 5, muy bien, porque aquí estaría un 1, multiplico el 5 que está aquí por 1, me da 5. Pero si no hablamos de moléculas y hablamos de moles, y me dicen que hay 5 moles de agua, ¿cuántos moles de hidrógeno hay? 10. 10, muy bien. ¿Y cuántos moles de oxígeno habrían? 5. 5, muy bien. Si observan, ¿verdad?
la relación molécula-átomo es lo mismo que la relación mol del compuesto, moles del átomo, ¿verdad? O los elementos que la conforman. Esta relación se mantiene, lo que cambia es la unidad con la que la estoy llamando. Y obviamente que yo sé que cuando estoy diciendo un mol, ¿cuántas moléculas hay contenidas en un mol? ¿Cuántas moléculas de agua? 6.02 por 10 a la 23. Correcto. Entonces aquí estaríamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si observan, entonces en realidad estamos hablando de moléculas en ambos casos. Lo único es que utilizamos mol cuando, ¿verdad? Los números ya son demasiado grandes para manejar esas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esto es importante que lo sepamos para lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta con esa explicación? Con relación a estas relaciones que hay entre mol, moléculas y sustancias y elementos. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces antes de hacer ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver entonces a complementar la información con lo que tenemos como documento en la plataforma, ¿verdad? Es importante ya lo que hemos visto ahorita, que es la relación que existe entre mol, moléculas, ¿verdad? Y las relaciones que hay entre los átomos, que las podemos relacionar, ¿verdad? Y obviamente luego podemos relacionar la masa, si bien es cierto que con los átomos, estamos hablando de masa atómica, cuando hablamos de moléculas, ¿cuál sería el concepto análogo o sinónimo en este caso? Si para los compuestos, si para los elementos estamos hablando de masa atómica, cuando hablamos de compuestos, ¿cuál sería el concepto análogo? Si para los elementos es la masa atómica. Dime, María. Masa molecular. Masa molecular, muy bien, masa molecular. Recuerden que la masa molecular es la suma proporcional de los átomos, de la masa de los átomos que conforman la molécula, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, del agua, como vimos ahorita, que es H2O, y me habían dicho que esa molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, debo sumar la masa de 2 átomos de hidrógeno más la masa de un átomo de oxígeno, y eso me va a dar la masa equivalente, ¿verdad?, de esa molécula, que en este caso sería la molécula de agua. Entonces, ¿qué concepto tenemos que tener a la mano? Tenemos que tener a la mano, si no nos los dan, las masas atómicas que están aquí tabuladas en la tabla periódica, ¿verdad? Y en el caso de la tecnología, pues obviamente existen tablas periódicas digitales y existen hasta páginas donde simplemente escribo el nombre del compuesto y ya me da la masa, pero es importante que sepamos de dónde sale ese número de la masa molecular, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos entonces a complementar lo que estamos viendo, ¿no? Hay un documento, ¿verdad?, que se llama Contenidos en la plataforma. Y bueno, hoy vamos a ver cálculos basados en las reacciones químicas. Ya nosotros hemos visto cómo balancearlas y la semana pasada introdujimos el concepto de mol. Vamos a unir estos dos contenidos y vamos a ver cálculos basados en reacciones químicas. Entonces, la parte de la química que estudia las reacciones cuantitativas, es decir, que vamos a tener números aquí, cuantitativas entre los reactivos y los productos, se denomina estequiometría, ¿verdad? El término estequiometría viene del griego stoicheion, que significa elemento, y metrón, medida. Fue introducido por primera vez por Richter en 1792. Cuando quieres obtener una cantidad de un producto, necesitas saber qué cantidad de reactivo debes utilizar. O a la inversa, si queremos saber cuántos reactivos necesitamos para obtener cierta cantidad de producto, ¿verdad?, tenemos que saber esos valores. Entonces,
disponemos de una cantidad de reactivo y queremos saber el producto, o nos han dicho que en una reacción se obtuvo tanta cantidad de un producto, entonces podemos determinar cuánto reactivo fue que se utilizó para eso. Esto es importante sobre todo a nivel de la industria química, porque recuerden que para la realización de fertilizantes o de cualquier producto, de un jabón, por ejemplo, ¿verdad? Debemos hacerlo como una receta de cocina. Básicamente así es la química, como la repostería, ¿no? Entonces, las ecuaciones químicas ajustadas, es decir, balanceadas, proporcionan la información cuantitativa necesaria para dar la respuesta con estas cuestiones. Entonces, ¿cómo son los cálculos estequiométricos, verdad? Entonces, las distintas operaciones matemáticas que permiten calcular la cantidad de sustancia que reacciona o que se produce se llaman cálculos estequiométricos, y para eso debemos que saber esto. ¿Cuál es la reacción? Por ejemplo, considere la reacción del aluminio con el oxígeno para formar óxido de aluminio, que se utiliza en los fuegos artificiales. Por eso está la imagen aquí, ¿verdad? De los fuegos artificiales, que son las chispas plateadas. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Y sabemos que entonces que por cada 4 moles o cada 4 átomos de aluminio reaccionan 3 de oxígeno molecular para formar 2 moléculas o 2 moles de el óxido de aluminio, ¿verdad? Esta ecuación se puede leer, ya hemos visto eso, de forma macroscópica y de forma microscópica también. De forma macroscópica sabemos que cuando el aluminio reacciona con el oxígeno, 4 moles de aluminio reaccionan con 3 para formar 2. 4, 3 y 2. Estamos hablando de los coeficientes. Por eso la ecuación debe estar balanceada para tener esta relación de forma exacta. Si la reacción no está balanceada, los cálculos van a ser erróneos porque no tendríamos las relaciones correctas entre reactivos y productos, ¿no? Eso es importante, que la ecuación esté balanceada. ¿Cuáles serían los pasos que normalmente nosotros vamos a seguir? Pues si no tenemos la ecuación, escribir la ecuación que nos dice en el problema y balancearla, ¿verdad? Debe estar balanceada. Luego, bueno, calcularemos la cantidad de sustancia en moles de la sustancia que nos están dando. Por ejemplo, si nos las dan en gramos, sabemos que tenemos que pasarla a moles porque esto trabaja en moles, lo que es la ecuación química trabaja en moles. Y luego utilizaríamos las relaciones estequiométricas para hallar la sustancia que nos están pidiendo, y esa sustancia que nos piden, si nos las piden en gramos, en litros, lo que sea, la podemos luego transformar, ¿no? Esos moles en la cantidad que nos están pidiendo, ¿verdad? Con relación a eso. Entonces, estos serían los pasos. Repito, ecuación balanceada, la cantidad de la sustancia que tenemos, si no la tenemos en moles, pasarlas en moles, luego trabajar con la relación estequiométrica de la reacción, y luego hallamos la solución, ¿verdad? Del elemento o de la sustancia que nos están pidiendo con la cantidad, y esa cantidad, si nos las piden en moles, la dejamos en moles, o si nos las piden, por ejemplo, en gramos, transformarla en gramos, o cuando vean gases, ¿verdad? En segundo de bachillerato se pueden transformar en litros también, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían los factores de conversión? Que es lo que vamos a ver en los problemas. Aquí tendríamos más o menos el camino. No es que siempre se sigue el mismo camino, pero más o menos el camino es este de los factores. Me dan la masa de una sustancia, que es el dato, en gramos, con su masa molar o su masa atómica la pasamos a moles. Con esos moles trabajamos con la reacción, que es a través de la razón molar, ¿verdad? Hallamos los moles de la sustancia incógnita, y luego con la masa molar de la sustancia incógnita, que puede ser molecular o atómica, hallamos los gramos de la sustancia problema o incógnita. Más o menos este es el camino que se debe seguir en transformaciones estequiométricas. Repito, nos van a dar una sustancia que puede ser en gramos, la pasamos con moles a la masa molar, con la masa molar la pasamos a moles. Con los moles trabajamos con la reacción balanceada a través de la razón molar. Allí hallamos los moles de la sustancia que nos están pidiendo, y esos moles de la sustancia, a través de su masa molar, la podemos pasar a gramos, y podemos decir, necesitamos tantos gramos de tal sustancia para producir fertilizante, tantos gramos de tal reactivo para producir agua, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como cálculos estequiométricos. Es decir, que tenemos que tener
la reacción química balanceada, tenemos que saber calcular o tener a la mano las masas molares de las sustancias involucradas para poder hacer entonces el camino de la conversión que allí está. Eso que les acabo de mostrar está en el tema, en el objeto de aprendizaje que se llama contenido. Fui directamente a los puntos que necesito. Ahí salen ejemplos resueltos, ¿verdad? Con los cálculos que luego ustedes pueden revisar, porque yo voy a hacer unos ejercicios distintos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todavía sigo, aunque ya yo había hablado con Cleisia, todavía sigo viendo a compañeras, ¿verdad? Porque son chicas que creo que durante clases de química hacen otras cosas, ¿no? Porque yo no digo chiste para estar riéndonos o algo así. Debe ser también, puede ser mi cara. Como yo hago muchos gestos, asumiré entonces que se están riendo de los gestos faciales que se me pueden producir en el rostro. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Yo creo que podemos hacer un ejercicio en el tiempo que nos queda para comenzar los ejercicios y nos dé tiempo. Empezamos con el primero entonces. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, con la cámara que tengo secundaria. Y entonces, hacemos allí el ejercicio y lo vamos resolviendo. Entonces, bueno, el primer ejercicio es sencillo. Vamos a hacer uno sencillo. Vamos a compartir vamos a escribir el enunciado. Ok, vamos aquí. Disculpen. Ok. Muy bien, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, vamos con el número 1, escribo la pregunta, dice, ¿qué masa de oxígeno, y nos escriben entre paréntesis O2, ¿verdad? Se requieren para que reaccionen con 24 gramos de metano. Y nos colocan entre paréntesis CH4, ¿verdad? Entonces, ese es el primer ejercicio. Nos dicen, ¿qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen con 24 gramos de metano? ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en cuál reacción es la que nos están indicando. En este caso, es una reacción de oxígeno con metano. Es una reacción de combustión, ¿verdad? Entonces, en ese caso debo escribir la reacción. Lo primero que hay que escribir es la reacción. Entonces, en ese caso tengo oxígeno más metano. En la combustión, ¿alguien recuerda qué es lo que se produce en la combustión? ¿Qué es lo que se produce en la combustión de cualquier hidrocarburo? ¿Cuáles serían los productos? ¿Alguien recuerda? Reacción de combustión. El dióxido de carbono. Dióxido de carbono más ¿qué? Son dos productos. Vapor de agua o energía Muy caliente. bien. Y agua. Muy bien. ¿Vapor de agua o agua? Muy bien. Ahí tenemos. Entonces tenemos la reacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa reacción antes de empezar los cálculos? Intentar balancearla. Intentarlo balancearla. ¿Verdad? Muy bien. Entonces la tenemos que balancear. Balancear. Entonces vamos a empezar con el carbono. ¿Cuántos carbonos hay en los reactivos? 1. 1. ¿Y cuántos hay en los productos? 1. Ok, el carbono está balanceado. Vamos ahora con el hidrógeno. Recuerden que siempre hidrógeno y oxígeno en el balanceo quedan de último. Vamos con el hidrógeno. En los reactivos, ¿cuántos hidrógenos hay? 4. 4. ¿En los productos? 2. 2. ¿Cuánto tengo que colocar aquí delante un número para que sea 4 igual que el anterior? El 2.
El 2, muy bien, coloco aquí el 2 y tengo 2 por 2, 4 y aquí tengo 4, balanceando el oxígeno, el hidrógeno. Vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 2. 2. Ahora vamos con los productos. ¿Cuántos hay en los productos? 4. 4, muy bien. Aquí hay 2 y aquí está 2 por 1, 2, 2 más 2 hay 4. Entonces nos vamos para los reactivos. Aquí hay 2 y aquí en los productos hay 4. ¿Qué tengo que hacer para que se convierta en 4? En los reactivos. Colocar un Dos. 2. Colocar un 2. Colocamos como coeficiente un 2. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Está o no está balanceada? Está balanceada. Está balanceada, efectivamente está balanceada. Entonces ya hicimos el primer paso, escribir la reacción y balancearla. Ahora en el segundo paso, ¿verdad? Lo voy a escribir igual aquí. En el segundo paso, ahora tenemos que hallar, ¿verdad? O pasar, transformar, ¿verdad? Tenemos que transformar la masa de metano, es decir, de CH4, a mol de metano. ¿Verdad? A mol de metano. Entonces, ¿cuánto tenemos en masa de metano en el problema según lo que te dice allí? ¿Cuánto es la masa de metano? 24 gramos. 24 gramos. Muy bien. Para yo pasarlo a moles, ¿qué debo determinar o calcular? ¿Recuerdan qué es lo que hay que calcular? La masa molecular. La masa molecular, muy bien, hay que calcular la masa molecular. Muy bien, entonces tenemos que fijarnos en el metano. ¿Qué átomos conforman el metano? ¿Qué átomos? ¿Qué átomos conforman el metano? Carbono e hidrógeno. Muy bien, carbono e hidrógeno. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el metano? 1. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? 4. 4, muy bien. Ahora me dicen, ¿cuánto es la masa atómica del carbono? ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? 12. ¿Y la masa atómica del hidrógeno? 1. 1, muy bien. 12 por 1, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Y 4 por 1? 4. ¿Y cuando los sumo, cuánto me da? 16. 16. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿verdad? Porque ya, no, ya se va a cerrar la sesión. Entonces, a las 8:05 les hago la llamada para continuar con el ejercicio, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien, porque ya se va a cerrar. Entonces, a las 8:05 les vuelvo a llamar. Nos vemos ahorita entonces para continuar con el ejercicio estequiométrico. Muy bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Muy bien, tenemos aquí, ¿verdad? Para recordar un poquitico lo que estábamos haciendo, este es el primer ejercicio, qué masa de oxígeno se requieren para reaccionar o para que reaccionen con 24 gramos de metano. Lo primero que hicimos fue, el primer paso es tener la reacción química y balancearla, ya eso lo hicimos. Luego lo segundo que tenemos que hacer es transformar la masa, en este caso de metano, ¿verdad? Porque recuerden que la reacción química trabaja con moles, ¿verdad? La relación es molar o molecular. Entonces, para trabajar con moles aquí, entonces estos gramos que están aquí lo tenemos que transformar a moles de metano, que es el segundo paso donde quedamos. Estos 24 gramos lo vamos a pasar a moles, para ello debemos calcular la masa molecular y recuerden que la masa molecular es la suma de las masas de los átomos que están allí. En este caso tenemos un átomo de carbono y su masa es 12, un átomo, 4 átomos de hidrógeno y su masa atómica es 1. Entonces 4 por 1, 4, 12 por 1, 12, 12 más 4 es 16. La masa molecular del metano es 16 gramos por cada mol. Entonces, allí tendríamos que hacer una especie de regla de 3 según esto. Decimos que un mol de metano, ¿verdad? Un mol de metano
tiene una masa de 16 gramos de metano. Pero nosotros no tenemos 16. ¿Cuántos gramos tenemos? 24. 24. Entonces colocamos aquí debajo de esto 24 gramos de metano, que es lo que tenemos. ¿Cuántos moles va a representar esos 24? ¿Verdad? Entonces allí hacemos 24 gramos de metano multiplicados por este que está aquí, que es 1 mol de metano, y lo vamos a dividir entre 16 gramos de metano. Entonces, gramos de metano y gramos de metano, ¿qué pasa con eso? Se simplifican. ¿Qué me queda? Mol de metano. Entonces, 24 por 1 es 24 entre 16. ¿Cuánto es 24 entre 16? ¿Me dicen? $1.5. Muy bien, 1,5 moles, ¿verdad? ¿De quién? De metano. Ya tengo los moles de metano. Entonces, ahora que ya está, seguimos el segundo paso, ahora vamos con el tercer paso. El tercer paso, ¿verdad? El tercer paso, después que tengo esos moles, es, ¿verdad? Hallar, en este caso, los moles de la solución del elemento problema. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Las del oxígeno, ¿sí o no? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Sí? Entonces, hallamos los moles de oxígeno con la reacción, ¿verdad? Con la reacción química que nosotros balanceamos. Entonces, eso es lo que se llama relación molar. Relación molar. Entonces, para eso vamos a la reacción aquí. Según esta reacción, ¿cuántos moles de metano reaccionan con cuántos moles de oxígeno? Según esta reacción. ¿Alguien me dice? ¿Cuántos moles de metano reaccionan con cuántos moles de oxígeno en esta reacción? ¿Nadie ve allí la reacción? Ok. ¿Cuántos moles de metano hay aquí? 1. 1. Muy bien. ¿Y cuántos moles de oxígeno hay aquí? De oxígeno así, molecular, O2. ¿Cuántos moles hay aquí? 2. 2. Muy bien. ¿Verdad? Entonces significa que si esta reacción, ahora les hago una pregunta, ¿esta reacción está balanceada? Sí. Sí. Entonces, ¿cuántos moles de metano reaccionan con cuántos moles de oxígeno? Entonces, 1 mol de metano reacciona con 2 de oxígeno. perfecto. Esa es la relación molar de la reacción. Esa es la relación molar. 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Esa es la relación que sacamos de aquí, de esta reacción química, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos 1 mol de metano. ¿Cuántos moles de metano tenemos? 1.5. 1.5. Entonces, 1.5 mol de metano, aquí no sabemos con cuántos moles va a reaccionar. Es lo que queremos saber. Entonces, hacemos nuestra regla de 3 tal como está allí. Primero, entonces, sacamos la relación molar, que viene, esto viene de la reacción química que tenemos allá arriba, ¿verdad? Aquí arriba de la hoja al principio, balanceada, dice que 1, aquí se sobreentiende, por eso no se coloca, 1 de metano reacciona con 2 de oxígeno. Entonces, 1 de metano reacciona con 2, pero de metano realmente no tenemos 1, sino 1,5. ¿Con cuánto reacciona? Entonces tenemos aquí 1, ¿verdad? 1,5 mol de metano por 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Bueno, aquí sería 1,5 moles porque son más de 1, ¿verdad?
y lo divido entre un mol de metano. ¿Qué pasa con mol de metano y mol de metano? Se Se simplifica. elimina. Muy bien. ¿Y qué me quedan? Moles de oxígeno, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuánto es 1,5 por 2 entre 1? ¿Alguien me dice? 3. 3. ¿3 qué? Moles de oxígeno. Moles de oxígeno. Muy bien. Entonces, estos son los moles de oxígeno. Ahora voy a la pregunta, arriba. ¿Me están pidiendo moles o gramos? Aquí, en esta pregunta. Gramos. Gramos. Muy bien. Entonces faltaría un último paso, ¿verdad? Porque si nos estuviesen pidiendo en moles, queda aquí. Listo. 3 moles de oxígeno. Pero entonces faltaría un cuarto paso, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con esos moles? ¿Los tenemos que transformar a qué? Gramos. A gramos. Muy bien. Entonces el último paso es transformar, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí para que lo tengamos. Transformar los moles de oxígeno, en este caso, a gramos de oxígeno. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa transformación? ¿Qué debemos determinar? ¿Qué debemos determinar para transformar esos moles a gramos? ¿Cuál es el valor de la tabla periódica que debemos calcular que relaciona moles y gramos? La masa atómica. Muy bien, la masa atómica, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, aunque el átomo es oxígeno, esto es una molécula. Recuerden que están dos unidos, ¿verdad? Pero bueno, es el mismo, la masa atómica. Ahora, según la tabla periódica, ¿verdad? A ver, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene este oxígeno molecular? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 2. 2. ¿Y cuánto es la masa atómica del oxígeno para multiplicar aquí? 16. 16. Muy bien. ¿Y cuánto es 2 por 16? ¿Cuánto es 2 por 16? 32. 32, ¿verdad? Ese es el único átomo que conforma el oxígeno molecular. 32 gramos por mol. ¿Verdad? Muy bien, este es allí. Y nosotros acabamos de determinar, ¿verdad? Que tenemos 3 moles de oxígeno. Entonces tenemos que hacer una regla de 3. ¿Verdad? Aquí sabemos que un mol de oxígeno, según esto que está aquí, ¿verdad? Un mol de oxígeno, ¿cuánto tiene en masa entonces? Un mol del oxígeno molecular. Según esto, Un mol de oxígeno tiene 32 gramos. muy bien, de masa, muy bien, 32 gramos de oxígeno. Pero nosotros no tenemos un mol. ¿Cuánto fue que determinamos? ¿Cuántos moles hay de oxígeno? ¿Se 3. produce? ¿Cuánto? 3. 3, muy bien, 3 moles de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la masa, verdad? Entonces, aquí hacemos nuestra regla de 3 y decimos que 3 moles de oxígeno por 32 gramos de oxígeno lo divido entre un mol de oxígeno. Esa es la regla de 3. ¿Qué pasa con mol de oxígeno y mol de oxígeno? Se simplifican. ¿Cuánto es 3 por 32? 96. 96, ¿qué? Gramos de Gramos de oxígeno. De oxígeno. Gramos de oxígeno. Muy bien. Ahora, ya hallamos la masa. ¿Cómo escribo la respuesta a esta pregunta? Me dice, ¿qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen con 24 gramos de metano? ¿Cómo es la respuesta?
Se necesitan 96 gramos de oxígeno. Muy bien, se necesitan 96 gramos de oxígeno. Y esta es la respuesta. Siguiendo exactamente los 4 pasos que vimos en el documento. Primer paso, escribir y balancear la ecuación química. Segundo paso, transformar la masa de la sustancia que nos están dando a moles, porque la reacción trabaja en moles. Esto no trabaja en gramos directamente. Aquí yo no digo 2 gramos con 1 gramo, sino 2 moles y 1 mol. ¿Verdad? Entonces, estos gramos que están aquí, lo transformo a mol. Tercer paso, hallamos los moles de oxígeno o de la sustancia problema con la reacción, ¿verdad? Con la relación molar que está en la reacción química. Y por último, esos moles que transformamos, lo que obtenemos, perdón, lo transformamos a gramos con su masa molecular, ¿verdad? Si la pregunta nos hubiesen dicho cuántos moles, lo dejamos hasta el paso 3, no hace falta transformar. Muy bien. ¿Alguna pregunta con ese primer ejercicio para pasar a un segundo ejercicio? Si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. O paso a un segundo ejercicio. Ustedes me dicen. ¿Paso a un segundo ejercicio? Por favor, Dios mío. Hablen, parecen maniquíes, ¿verdad? Sí, mister, sí, pasa el segundo ejercicio. Dios mío. Me siento solo y abandonado en esta clase, ¿verdad? Parece que estoy hablando yo solito aquí. Bueno, vamos a compartir de nuevo la cámara y vamos a empezar con el segundo, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo paso a paso. Entonces vamos a hacer este que está aquí, que dice, ¿verdad? Este es el número 2, dice, a partir de 43,87 gramos de carbonato de calcio, muy bien, calcula la masa, ojo, y colocamos aquí colocamos aquí colocamos aquí y colocamos este, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos la reacción que es la siguiente. Ujú. Ujú. Muy bien, ahí tenemos la reacción. Ok. Nos dicen que tenemos 43,87 gramos de carbonato de calcio y que a partir de esos ocurre esta reacción, ¿verdad? Calculemos la masa que se produce de este compuesto, de este compuesto, de este compuesto y de este compuesto. A ver, en la reacción química, ¿cuál es el carbonato de calcio? De la que escribí aquí abajo. ¿Cuál es el carbonato de calcio? El primero. El primero. Entonces, este es el carbonato de calcio. ¿El segundo cómo se llama? Este. Cloruro de... Cloruro. HCl. Si tiene un H, ¿qué es? Cloruro es una sal. Esto no es una sal. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama el segundo? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Muy bien. Ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Cómo se llama el segundo? ¿El tercero? Esto sí es una sal. Cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Muy bien. ¿Esto se llama? Dióxido de carbono.
Dióxido de carbono, muy bien, dióxido de carbono. ¿Y el último? Agua. Agua, muy bien. Tardaron mucho en el agua. Ya deberían haberlo conocido. Muy bien. Ok, agua. Perfecto. Ahí tenemos, eso es importante que conozcamos. Entonces, tenemos carbonato de calcio. ¿Cuánto tenemos de carbonato de calcio según el problema? 43.87 gramos. 43.87 gramos. Muy bien. Y necesitamos saber la masa de este, la masa de este, la masa de este y la masa de este. Perfecto. Vamos entonces a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que comprobar? Si está balanceada la ecuación. Perfecto, si está balanceada. Entonces, lo primero es si está balanceada la ecuación, ¿verdad? O balancearla o escribirla y balancearla, ¿verdad? Si está balanceada. Ok, entonces, vamos a ver si está balanceada. Comenzamos por calcio. ¿Cuántos átomos de calcio hay aquí? ¿En reactivos? 1 y 1. 1 y 1, muy bien, 1 y 1. Entonces, calcio está balanceado, ¿verdad? Calcio está balanceado. 1 igual a 1, balanceado. Vamos ahora con el carbono. El carbono. ¿Cuántos carbonos hay aquí? ¿Cuántos 3. carbonos? 3. 2. ¿Aquí cuántos carbonos hay? 1. 1, muy bien. ¿Y de este lado? Dos. 2. ¿Por 2 en dónde? Dígame dónde están los dos carbonos. Aquí. En el cloruro de calcio y en el dióxido de carbono. No, pero aquí no hay carbono. Aquí hay cloro y hay calcio. Ah, entonces es 1. Ah, entonces que es 1. Muy bien. ¿Que está en dónde? En el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono y 1 aquí en el carbonato. Entonces, 1 y 1. Muy bien, balanceado. Vamos ahora con el cloro. Muy bien. ¿Cuántos cloros hay aquí en los reactivos? 1. 1. Muy bien. ¿Y cuántos hay aquí? 2. 2, porque aquí hay 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que haya 2 en los reactivos? Ponerlo en 2. ¿Un 2 en dónde? ¿A quién le coloco un 2? Al ácido. Al ácido. Muy bien, aquí coloco 2. Y entonces digo que 2 es igual a 2. Vamos ahora con el hidrógeno. ¿Verdad? Vamos con el hidrógeno. Aquí lo estoy haciendo, que ustedes pueden hacerlo así para que no se pierdan. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? 2. 2. Muy bien. 2 por 1, 2. Hay 2. ¿Y cuántos hay en los productos? 2. 2 aquí en el agua. Muy bien. 2 es igual a 2. ¿Qué me falta? El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 3. 3. Muy bien. Aquí están 3. ¿Y cuántos están aquí? ¿En los productos? 3 también. ¿Dónde están los 3 en los productos? Díganme. Dióxido de carbono y en el agua. Muy bien. Entonces, 3 es igual a 3. ¿Está balanceada la ecuación ahora? Sí. Sí, perfecto. Con este 2 que está aquí y todos los demás tienen 1, 1, 1 y 1. Perfecto. Ok. Segundo paso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago en el segundo paso? Ya balanceé la ecuación. ¿Qué debo hacer con estos 43,87 gramos de carbonato de calcio? ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? A ver qué escribieron aquí en el chat. ¿Transformarlos a qué? Muy bien, Murillo. ¿Transformarlos a qué? Moles. A moles. Muy bien. Entonces, el segundo paso es transformar, ¿verdad? Los 43,87 gramos de carbonato de calcio a moles de carbonato de calcio. Para hacer esa transformación, ¿qué tengo que calcular? Primero, La masa Masa molecular. molecular.
La masa molecular, muy bien. La masa molecular, eso muy bien, vamos bien. Tenemos que fijar esos pasos en nuestra memoria. La masa molecular. Entonces, para eso debemos saber qué átomos hay en este compuesto. ¿Qué átomos hay? Dígame qué átomos hay para colocarlos aquí. Calcio, y oxígeno. carbono, oxígeno. Carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos de calcio hay? Uno. Uno. ¿Cuántos de carbono? Uno. Uno. ¿Cuántos de oxígeno? Tres. Muy bien. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? Masa 40, 40. Muy bien. ¿Cuánto es la del carbono? 12, 12. Muy bien. ¿Y cuánto es la del oxígeno? 16, 16. Muy bien. 1 por 40, ¿cuánto es? 40, 40. 1 por 12. 12, 12. 11. Muy bien. 3 por 16. 48. 48. Sumo 40 más 12 más 48. ¿Cuánto da? 100. 100. Muy bien. ¿100 qué? ¿Cuáles son las unidades aquí? gramos y moles. Ok, gramos por mol. Gramos y moles no. Muy bien, gramos por mol. Y sabemos que tengo 43,87. Estos 100 gramos significa, me dicen, que un mol de carbonato de calcio, ¿cuánta masa tiene? Aquí, un mol de carbonato de calcio, ¿qué masa tiene? 100 gramos. 100 gramos, muy bien, 100 gramos de carbonato de calcio. Pero yo no tengo 100 gramos. ¿Cuántos gramos tengo en realidad? $45,87 gramos. 45 no son. 43. Ok, 43,87 gramos, muy bien. Y aquí determino cuántos moles voy a tener. Entonces despejo mi regla de 3 y decimos 43,87 gramos de carbonato, lo multiplico por un mol de carbonato y lo divido entre 100 gramos de carbonato. Gramos de carbonato y gramos de carbonato, ¿qué pasa con ellos? Se elimina. Se simplifican, muy bien. Y aquí tengo 43,87 por 1 es lo mismo entre 100. ¿Cuánto es 43,87 entre 100? Díganme. 0.4387. Aquí está, muy bien. Mol de carbonato. Perfecto. Ya tengo los moles de carbonato. Muy bien, tengo los moles de carbonato. ¿Cuál es el tercer paso? Ya tengo los moles. ¿Con qué tengo que trabajar ahora? Ahora voy a hallar esto. ¿Cómo hallo esto? Si ya tengo los moles de carbonato. ¿Lo hallo a través de qué? ¿Qué voy a usar ahora? Tercer paso. 2 gramos. No, el tercer paso. Ya transformé esto a moles. ¿Verdad? Aquí tenemos 0,4387 moles. Entonces ahora voy a trabajar con la relación molar de la reacción. ¿Verdad? Entonces el tercer paso sería, ¿verdad? Trabajar, vamos a dejar esto por aquí, ¿ok? Con la relación molar. Y en ese caso voy a hallar, ¿verdad? ¿Qué voy a hallar? Los moles de todos los demás. Los moles del ácido, los moles del cloruro, los moles de dióxido y los moles de agua. Todo eso lo voy a hallar en este paso. Muy bien. Entonces vamos primero con los moles de ácido. Voy a hallar primero los moles de HCl. Vamos primero con eso. Este es el 3.1. Moles de HCl. Recordamos aquí la reacción. ¿Cuántos moles de carbonatos reaccionan con moles de HCl según esta reacción? Un mol de carbonato de calcio con 2 de ácido clorhídrico. Muy bien, entonces escribo aquí, ¿verdad? Según la reacción, ¿verdad? Que sería mi relación molar,
un mol de carbonato, ¿verdad? Un mol de carbonato reacciona con 2 moles de HCl, ¿verdad? Pero de carbonato yo no tengo un mol. ¿Cuánto fue que dijimos que tenemos? Aquí está. 0.4387 más. Exactamente, 0.4387, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Moles de carbonato. Muy bien. Y hago mi regla de 3. Entonces yo digo que 0.4387 moles de carbonato, reacción, multiplico con 2 moles de HCl y lo divido entre un mol de carbonato. Mol de carbonato y mol de carbonato. ¿Cuánto es 2 por 0.4387? $0.8774. 0.8000. 774. Ok, muy bien. Mol de HCl. Ya tengo los moles de HCl. Ahora voy con los moles de cloruro, ¿verdad? Los moles de CaCl2, de cloruro de calcio. Entonces aquí, ¿cuántos moles de carbonato producen moles de cloruro de calcio en esta reacción? ¿Cuánto y cuánto? ¿Cuántos moles de carbonato producen de cloruro de calcio? ¿Alguien me dice? 3. Dígame. 3. 3. ¿Qué número hay aquí? 1. 1. ¿Y cuántos hay aquí del cloruro? 1. 1. Entonces significa, ¿verdad? Que un mol de carbonato produce un mol de cloruro. Es decir, que produce lo mismo, Aquí no hay mucho que pensar. Pero yo no tengo 1, sino 0.4387. Si uno produce 1, 0.4387, ¿cuánto produce? Sin sacar mucha cuenta, ¿cuánto produce? Si uno produce 1, 0.43, ¿produce cuánto? Produce 0.4387 Produce lo mismo, muy bien, produce lo mismo. Entonces aquí no hay mucho que calcular, se produce exactamente los mismos moles, ¿verdad? Entonces no hay mucho que calcular. Vamos ahora con los moles de dióxido, de CO2. Los moles de dióxido, 3.3, perdón, es este. Los moles de... A ver, ¿cuántos moles de carbonato producen moles de dióxido de carbono? En la reacción, chicos. 1. 1. Un mol de carbonato, ¿cuántos moles de dióxido de carbono produce? 1. 1. Igual que el anterior, es decir, aquí, un mol de carbonato produce un mol de dióxido de carbono. Entonces, si tengo 0.4387 moles de carbonato, ¿cuántos moles de dióxido se van a producir? 0.4387. Muy bien, 0.43, ¿verdad? Se produce lo mismo. Si hago la regla de 3, me va a dar el mismo resultado. Y por último, ¿verdad? Los moles de agua. A ver aquí la reacción nuevamente. ¿Cuántos moles de carbonato se producen con cuántos moles de agua? ¿Alguien me dice? 1. ¿Uno qué? Un mol de carbonato. ¿Cuántos moles de agua produce? 1. 1. Uno. Muy bien, 1. ¿Verdad? Esa relación es de 1. Entonces, un mol de carbonato produce un mol de agua, iba a poner de dióxido. Entonces, si tengo 0.4387 moles de carbonato, ¿cuánto entonces se produce de agua? 0.4387. Muy bien, 0.4387
moles de agua. Muy bien, ya tengo todos los moles de todas las sustancias, ¿verdad? Pero la pregunta es, calcula la masa. ¿Qué debo hacer si ya tengo los moles de todos? ¿Qué debo hacer para pasar esto a masa, a gramos? Transformar. Ajá, y es muy bien, debo transformar. Y debo calcular de cada uno qué cosa. Su masa. ¿Qué debo calcular? Entonces, transformar los moles, ¿verdad? De agua, de carbonato, de cloruro de calcio, de dióxido de carbono y del ácido clorhídrico a gramos. Entonces, ¿qué debo calcular de cada uno de ellos? ¿Qué debo calcular para pasarnos a gramos? De cada uno de ellos, ¿qué debo calcular? ¿Qué es lo que relaciona moles y gramos, chicos? A ver, aquí escribieron en el chat. ¿Cuál masa? ¿Qué debo calcular? ¿La masa qué? Para poder transformar gramos a moles. O moles a gramos en este caso. Masa atómica. Muy bien. No sería masa atómica porque no son átomos. Es la masa Molecular. molecular, como dijo Loaiza en el chat. La masa molecular. Entonces debo calcular la masa molecular del agua, la masa molecular del cloruro de calcio, la masa molecular del dióxido de carbono y la masa molecular del ácido clorhídrico. Sabemos que el agua es hidrógeno y oxígeno. Hay 2 y hay 1, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. ¿Y la del oxígeno? 16. 2 por 1, 2. 16 por 1, 16. ¿Cuánto es la masa molecular del agua? 16 más 2. ¿Cuánto es eso? 18. 18 gramos por mol. Vamos con la de cloruro de calcio. Tengo calcio y tengo cloro. De calcio hay 1, ¿verdad? Y del cloro hay 2. ¿Cuánto es la masa del calcio? 40, me dijeron, ¿verdad? ¿Y la del cloro? ¿Cuánto es la del cloro? 35.5. Muy bien. ¿Cuánto es 1 por 40? 40. ¿Cuánto es 2 por 35,5? 71. 71. Muy bien. ¿Cuánto es 40 más 71? 111. 111. Muy bien. Y así hacemos con el dióxido de carbono, con el del agua, perdón, y con el del ácido clorhídrico. Luego que tenemos la masa molecular de cada uno, ¿verdad? Hacemos, por ejemplo, en el caso del agua, yo sé que un mol de agua, vamos, en el caso del agua, para hallar la masa, ¿verdad? Un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Pero yo no tengo un mol, tengo 0,4387, ¿verdad? Que fue lo que calculamos aquí. 0,4387 moles de agua. ¿Cuánta masa representa? Entonces tengo aquí que multiplicar 0,4387 moles de agua por 18 gramos de agua entre un mol de agua. Mol y mol se cancelan. ¿Cuánto es 0,4387 por 18? ¿Cuánto es eso? 0,4387 por 18 me da 7,90 gramos de agua. Es lo que se produce, ¿verdad? Y en ese caso lo hacemos con cada uno de los anteriores, ¿verdad? Calculamos la masa. Ese sería el procedimiento. Me queda menos de 1 minuto, ¿verdad? Se llevó bastante tiempo el ejercicio. Tenemos que ser un poquito más ágiles en participar, tener allí la calculadora, la tabla, bueno, tienen el internet allí, ¿verdad? Para calcular eso. Entonces, en la plataforma lo que tenemos que hacer son ejercicios parecidos a estos que hemos resuelto, ¿verdad? Están 3 ejercicios.
No sé si tienen otra clase inmediatamente después de esta para explicarles los 3 ejercicios, qué es lo que hay que hacer. Tienen inmediatamente, ya tienen clase.